de tema del semillero. Entonces, esperamos que pongan cuidado, que presenten las dudas y pues que la disfruten sobre todo. Este es un tema muy común que vamos a ver en la práctica de rotación clínica. Yo sé que no todos van a entrar ya a cirugía, pero seguramente en algún punto les va a servir. Entonces vamos a hablar de las patologías de la vesícula biliar, vamos a hablar con Sebastián y les voy a hablar yo de eso. Entonces, para hablar un poquito y entrar como en contexto con respecto a la anatomía y a las funciones de la vesícula, ¿qué función tiene este órgano? Es concentra y almacena la bilis. Este es un líquido que se produce en el hígado y nos ayuda generalmente con la digestión de las grasas de los alimentos, conforme pasan a través del intestino delgado, ya que desembocan ahí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando se está produciendo la digestión de los alimentos, especialmente los ácidos, los alimentos grasosos que son ricos en colesterol, en ácidos grasos en general, la vesícula se contrae y va liberando bilis a través del conducto pequeño que se conoce como el conducto cístico. El conducto cístico, a su vez, se une con el conducto hepático común, el cual proviene, valga la redundancia, del hígado, para formar el conducto colédoco. El colédoco, a su vez, se une al conducto principal del páncreas, el conducto pancreático, para vaciarse dentro de la primera parte del intestino del duodeno, que es donde les mencioné, y acá se desemboca en el esfínter de Body y en la ampolla de Vater. Ya teniendo claro más o menos qué hace la vesícula y cuáles son las partes anatómicas de esta, vamos a hablarles de patologías en sí que se presentan en diferentes zonas de esta. Vamos a empezar con la colecistitis. Entonces, ¿qué es en sí la colecistitis? La colecistitis, el nombre completo es la colecistitis calulosa aguda, que pues dada su nombre es la formación de cálculos dentro de la vesícula. Es un proceso inflamatorio que se produce como consecuencia de la obstrucción del flujo de la salida de la vesícula biliar. Generalmente esto se asocia a la presencia de cálculos y conlleva la distensión y proliferación bacteriana. Entonces, esto se presenta en mayor proporción en mujeres entre la cuarta y quinta, bueno, sexta década de la vida, entre los 40 y los 60 años en las mujeres, pero también puede ser más prevalente y más grave en hombres. Entonces, para hablarles de la etiología, les traemos una mnemotecnia. Hay que tener en cuenta que muchas de estas patologías de la vía biliar comparten tanto como los factores de riesgo, como el tratamiento, como la imaginología. Se van a dar cuenta de la diferencia es en donde como que se atrapa el cálculo y que desencadena de ahí en adelante. Pero tenemos que comparten la mnemotecnia de las 5 Fs, que la primera es fat, female, fertile, foreign y forty. Entonces vamos a hablar de que la obesidad nos habla de un IMC en hombres mayor a 34 y en mujeres mayor a 38. De ahí se considera el factor de riesgo para arriba. Ya asociados a los altos niveles de progesterona, esto altera subsecuentemente la motilidad de la vesícula y la vía biliar. Entonces, por eso tenemos que las mujeres entran desde este grupo de riesgo al liberar progesterona continuamente durante eh, los ciclos menstruales. Ya ahora teniendo en cuenta hay ciertos medicamentos que nos pueden ayudar a predisponer el organismo a sufrir de diferentes patologías de la vía biliar, en específico de la colelitiasis y la colecistitis, que pueden ser los fibratos, las tiazidas, la ceftriaxona y los osteocritos. Algunos casos se reporta la terapia hormonal, la terapia de reemplazo hormonal, que puede ser un factor predisponente. También podemos encontrar dentro de estos neoplasias, parásitos y pólipos intestinales. Foreign nos habla de que pueden ser ya suramericanos debido a la mala alimentación y forty, como ya le mencioné, mayormente en mujeres. Para hablar un poquito de la fisiopatología y que se haga en un gran contexto, a pesar de que muchas patologías las comparten, esta es de la colecistitis específicamente. Esto se inicia con la obstrucción del drenaje vesical secundaria a la incrustación de un cálculo en la fosa de Hartmann, que se acuerdan que les dije que el conducto cístico era el pequeño, como era la primera porción de tubito que sale de la vesícula, pues el cuello se llama la vesícula de Hartmann, que es la parte anatómica específica. Entonces ahí se nos puede poner un cálculo. ¿Qué pasa con esto? Hay dos tipos de taponamiento, el que es como en teoría rápido, que es cuando un pequeño cálculo, como se ve en la imagen, se queda ahí, pero por medio de la contracción del músculo liso y diversa fisiología de la vesícula en sí, por la contracción y por la producción de bilis, hace que salga.
Esto produce el cólico biliar, que ya les voy a hablar más adelante en qué consta. Pero este es cuando es rápido y no continuo y prolongado. Cuando ya es continuo y prolongado, vamos a tener en cuenta que el cólico biliar se extiende claramente porque el cálculo en sí genera una irritación del epitelio. Se puede producir se puede producir un engrosamiento de la pared vesicular por la oclusión y por el aumento de la presión que se genera en la sobreproducción de bilis, que no se libera, sino que es como una bomba inflándose de agua por la producción de bilis que se sigue almacenando y como no tiene por dónde salir, se sigue hinchando. Entonces, eso me puede llevar a diferentes fases, a diferentes estadios de clasificación. Tenemos, lo primero que pasa es que se irrita la pared, entonces se dematiza. Si ya seguimos con un proceso continuo en donde el cálculo no se ha liberado, comenzamos con la oclusión del drenaje venoso y linfático por las presiones. Si se sigue y se sigue y se sigue prolongando este estadio y no hay la liberación de la bilis, vamos a tener que ya se ocluye el flujo arterial. Eso nos trae allá a zonas de isquemia, a zonas de necrosis en la vesícula. Para hablarles un poco del cuadro clínico, cabe recordar que así como los factores de riesgos, el cuadro clínico también se puede repetir durante muchas patologías. De hecho, es un cuadro básicamente muy característico de patologías de vía biliar. Van a ver que en algunos casos se presentan algunos diferenciales, como pueden ser las náuseas y el vómito, que ya son específicos de otras patologías. Pero digamos, patologías de la vía biliar y colecistitis tienen en específico el primer síntoma es el cólico biliar. Como les mencioné, es el dolor que se produce por la distensión, como el movimiento que produce la misma vesícula, que puede ser parecido al útero para que lo entiendan, que es como tratar de sacar algo. Entonces trata de expulsar el cálculo para que sea pues, eliminado. Al no ser posible, se, se extiende. Entonces se torna por más de 6 horas. Pero en sí este es un dolor episódico que generalmente no dura más de 30 minutos. Se resuelve espontáneamente con analgesia. eh, Se resuelve espontáneamente o con analgesia y es de gran intensidad. Las características de este tipo de dolor son muy específicas. Tiene que localizarse en el epigastrio o en el hipogastrio derecho, o dado el caso en ambos, que es muy raro. También se puede irradiar hacia la zona de la espalda, pero no hacia la zona lumbar, sino hacia la zona escapular derecha o la región interescapular. El dolor puede ser exacerbado después de la ingestión de los ácidos grasos porque se produce una sobreproducción de bilis y aumenta la presión y bueno, lo que les mencioné en la fisiopatología. En algunos pacientes se puede llegar a asociar con fiebre, no es tan prevalente, pero han presentado gran cantidad de casos, entonces se asocia con fiebre. En el caso en que el cuadro clínico esté asociado a ictericia, coluria o acolia, se deben descartar enfermedades biliares obstructivas que ya sean como la coledocololitiasis, que ya les vamos a hablar más adelante. Ahora vamos a hablar de la ley que está mencionada acá. Esta ley nos menciona que si hay una vesícula agrandada y encontramos un paciente con ictericia, que a veces la ictericia no es que todo el paciente se ponga amarillo, sino puede presentarse simplemente por coluria, porque es una ictericia transitoria, se debe descartar un carcinoma de cabeza de páncreas. Ya las asociaciones con esta ley o con diversas complicaciones de esta patología en sí, tenemos pancreatitis porque se tapona el esfínter de Oddi y ya de ahí para atrás se tapa todo el conducto pancreático y pues todo el proceso de la pancreatitis, el empiema o perforación. Y vamos a hablar de dos signos. Tenemos el signo de la tríada de Charcot, que es muy famosa, en donde consta de fiebre, ictericia, dolor en el hipocondrio derecho. Entonces, si tenemos esta presencia de la tríada, tenemos que descartar con laringitis antes de pensar en colecistitis. Y la pentada de Raynaud, que es la tríada de Charcot, más la inestabilidad hemodinámica. Hay muchos signos de inestabilidad hemodinámica, pero los que clínicamente primero se presentan es la depresión del sistema nervioso, o sea, alteración del estado de conciencia e hipotensión. Re- Retomando lo que dije hace un momento de la fisiopatología de los estadios de la pared que les mencioné, que se ponía hematosa, se ponía isquémica, necrótica, vamos a mencionar brevemente, es que la colecistitis hematosa, que es cuando se, se dematiza, valga la redundancia, la pared, dura de 2 a 4 días aproximadamente. La necrotizante ya es de 3 a 5 días y la supurativa de 7 a 10 días. Hay un proceso en el cual se da la colecistitis crónica que es de episodios repetitivos, pero ese no es el fin de la charla porque el abordaje no suele ser tan quirúrgico. Para diagnosticarlo tenemos que hablar de criterios imaginológicos y criterios de Tokio.
Entonces, la guía de Tokio del 2018 nos menciona tres tipos de criterios: los signos locales de inflamación, los signos sistémicos de inflamación y la imagen o imaginología. Vamos a hablar de que en signos locales de inflamación tenemos el signo de Murphy, sea positivo o negativo. Claramente positivo nos da que es un signo local de inflamación y es uno de los criterios. Una masa en el cuadrante superior derecho, dolor o sensibilidad. La masa se debe a la presencia de la distensión de la vesícula, entonces se puede llegar a sentir dura, como una bomba inflada que se pone dura. O sea, esa es la asociación que se hace. Los signos sistémicos de inflamación, pues eso sí es general: fiebre, la proteína C reactiva y elevado, el recuento de células blancas elevado generalmente es leucocitosis. Y los hallazgos imaginológicos que les mencioné ahí, pero más adelante se los van a mencionar a más profundidad. Entonces, ¿qué nos dicen los criterios de Tokio específicos para la colecistitis? Que si tengo signos locales de inflamación y signos sistémicos de inflamación, puedo tener una sospecha en caso de que el paciente no esté crítico. Entonces le mando a hacer imaginología, que la imagen siempre me confirma el diagnóstico. O sea, con imagen yo tengo diagnóstico definitivo. Ahora, para hablar brevemente de las imágenes en la colecistitis, tenemos 4 tipos de exámenes. Muchas veces se relaciona la RX de abdomen simple, pero este únicamente nos sirve para descartar un neumoperitoneo en caso de perforación. La ecografía hepatobiliar se los puse en negrita porque es el más utilizado y debido al costo es muy accesible en el país y en los sitios de rotación que tenemos. No es un examen costoso y lo puede pedir todo el mundo, no requiere de un especialista o un entrenamiento específico para uno poder realizar una ecografía. Entonces, ahí están detallados como los tipos de ítems que debería asociar si yo encuentro en la ecografía que me harían positivo para una colecistitis. El TAC me ayuda a determinar el nivel y el origen de la obstrucción biliar, pero está contraindicada en pacientes con contraindicación, valga la redundancia, a medios de contraste yodados. ¿Qué tipo de pacientes son estos? Pacientes con falla renal. Ahora, la gramografía de vesícula biliar es digamos que es el examen más top para este tipo de patologías, independientemente sea cuál sea la patología de la vía biliar. Pero lo que pasa es que el costo es muy alto, por eso se reserva 3 casos en específico. Si no hay síntomas, pero si hay evidencia ecográfica, digamos, se me presenta al paciente con otra clínica, pero le sospecho, le estoy haciendo una ecografía del hígado y en la vesícula me salen alteraciones, pues le hago una gramografía para confirmar, porque el paciente no me tiene síntomas, sino por X o Y cosas le encontré por ecografía la vesícula inflamada. Evaluación del paciente séptico debido a la alteración crítica del paciente. De una vez entro a hacer una camografía si tengo disponibilidad en mi centro de servicio para descartar y si sí, pues darle manejo ya al paciente séptico en choque. Y si tiene hepatitis o cirrosis debido a la textura o a la consistencia que toma el hígado, que muchas veces suele ser difícil en pues, ver la vesícula. También hay pacientes donde son extremadamente obesos, tienen obesidad mórbida, en donde también se ha llegado a mencionar este tipo de exámenes, pero pues aprobados, tenemos estos 3 casos. Ahora, criterios de la gravedad basados en la guía de Tokio del 2018. Vamos a hablar de que hay grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Por qué se los menciono? Y quiero que lo tengan presente porque de acuerdo a esto podemos generar un tratamiento muchísimo más enfocado de acuerdo al estado hemodinámico y el estado general del paciente. Entonces, el grado 1, que es una colecistitis aguda, sí está presente, pero es leve, el paciente no me tiene más comorbilidades, el paciente está estable hemodinámicamente, entonces es una colecistitis leve, grado 1. Ya moderado es cuando encuentro alteraciones sistémicas. Entonces tengo leucocitosis, tengo la masa palpable, que quiere decir que la vesícula ya está completamente distendida, que el cuadro clínico sea mayor a las 72 horas y una marca de inflamación local. Esto me haría pensar en otro tipo de patologías como la colecistitis gangrenosa y enfisematosa, que quiere decir que ya ha pasado un gran tiempo debido al inicio del cuadro y ya el paciente puede entrar en inestabilidad hemodinámica. Y el grado 3 no les voy a mencionar ítem por ítem, pero para que lo tengan presente es cuando el paciente ya entra en shock. En shock es que alguno de los órganos a nivel sistémico comienza a fallar, sea cardiovascular, sea neurológico, sea renal. Entonces, de acuerdo a esto, le vamos a dar un tratamiento. Entonces, de acuerdo al tratamiento de severidad que les acabo de mencionar, tenemos grado 1, que es el leve. Le vamos a hacer una colecistectomía laparoscópica. Ya les vamos a mostrar cómo se ve. El grado 2, dependiendo si tengo un centro con experiencia
o si no, lo debo remitir lo antes posible. Le hacemos colecistectomía laparoscópica y si tiene signos de inflamación local grave, debemos darle tratamiento a ese y estabilizar al paciente antes de entrar a la cirugía. Cuando ya tenemos el grado 3, que el paciente está completamente inestable hemodinámicamente y que está en choque y realmente está muy mal, tenemos que pensar en, uno, la disfunción orgánica y sistémica o local. Entonces vamos a tratar el órgano afectado o los órganos para que no siga un deterioro clínico el paciente. Podemos considerar la opción de hacerle un drenaje biliar o una colecistectomía laparoscópica o abierta. Ahí se debe individualizar mucho el caso específico del paciente, pero en qué consta el drenaje biliar. Por medio de ecografía vamos a guiar una aguja a través de la ecografía para retirar el líquido dentro de la vesícula. Para el tratamiento inicial vamos a hablar de que debemos considerar algunas cosas antes de entrar al paciente a cirugía o a cualquier otro drenaje. Vamos a poner reposición de líquidos, dependiendo de si el paciente está deshidratado o no, corrección de electrolitos, uso de agentes antimicrobianos y analgésicos en donde está estipulado por guía que una profilaxis de 24 horas de antibiótico tiene buena evidencia en estos casos. Y analgésicos, hay evidencia que podríamos usar AINES. Y ya continuar con la supervisión de las vías respiratorias y hemodinámicas para que el paciente no entre en un deterioro sistémico. Entonces, ¿por qué elegimos la laparoscópica sobre abierta? Porque me genera, a pesar de que la laparoscópica sí tiene complicaciones claramente, tiene menores riesgos y nos permite mantener más estable hemodinámicamente al paciente, que es lo más importante. Pero ¿cuál es el problema de esto? No en todo lado se cuenta con el equipo, no en todo lado se cuenta con un cirujano que tenga experiencia con el equipo de laparoscópico y ya les voy a mostrar cómo se ve.
Buenas noches, chicos. Entonces, ¿qué es en sí la colelitiasis? Siguiente, por favor. Entonces, la colelitiasis en sí es la presencia de cálculos en la vesícula biliar que generalmente son asintomáticos y usualmente se detectan de una manera incidental. ¿A qué voy con esto? De que, digamos, se realiza algún tipo de procedimiento en el paciente y se descubre que pues hay cálculos en la vesícula biliar, ¿vale? Entonces, ¿qué cabe recalcar aquí? Según las guías de Tokio, la prevalencia es del 10 al 15% en Estados Unidos y aquí en Colombia del 8,6 al 15%. La progresión de pacientes asintomáticos y asintomáticos es del 1 al 2% por año y del 2 al 3% ya son los pacientes que presentan complicaciones, ¿vale? Eh, Hablemos de los tipos de cálculos. Bueno, los tipos de cálculos se dividen en dos, los de colesterol que corresponden al 70% y los pigmentarios con un menor porcentaje. Estos de colesterol están compuestos de sales de colesterol y los pigmentarios se asocian con estados de hiperbilirrubinemia y las sales de calcio mezcladas con la bilirrubina. También cabe recalcar que está asociado a síndromes hemolíticos, trastornos digestivos e infecciones virales. Eh, un tip importante es que la colelitiasis es también el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de vesícula biliar. Siguiente. Bueno, los factores de riesgo mencionados anteriormente, la clasificación de las 5F para la colelitiasis, que pues ya mi compañera lo mencionó anteriormente. Cabe recalcar aquí también otros factores de riesgo, los cuales son el embarazo, por los cambios hormonales se generan mayores tasas en la vesícula y cambios en tanto la composición de la bilis, la pérdida de peso progresiva, el ayuno prolongado, y distintas patologías como la diabetes mellitus, la hipercolesterolemia, la cirrosis, las hemoglobinopatías, que pues estas generan un estado mayor de hiperbilirrubinemia, el uso de anticonceptivos orales, la terapia de estrógeno. Esto principalmente es porque hace que haya una hipomotibilidad en la vesícula y la progesterona pues también ayuda a esto, a que disminuya la motilidad, pero a su vez aumente la secreción vesicular. El uso también de los hidratos que generan alteraciones en la composición de la bilis y predisponen a la generación de los cálculos, valga la redundancia, y el uso de antibióticos, principalmente como la ceftriaxona. Siguiente, por favor. Bueno, la clínica. La clínica de estas patologías de la vesícula biliar son muy similares, sin embargo, pues tienen puntos claves. Aquí es que el cólico biliar y el tiempo de duración es menor a 6 horas y algunos pacientes pueden presentar los síntomas atípicos, los cuales pues son la plenitud, regurgitación, pirosis, distensión, dolor torácico y dolor abdominal inespecífico. Cabe recalcar también la importancia principal para pues en el cuadrante superior derecho, en el hipocondrio derecho y en algunos pacientes irradiado al epigastrio que se da con el aumento del dolor en la ingesta de alimentos grasos. Sí. Las ayudas diagnósticas. Perdón, cabe recalcar que los paraclínicos no tienen una alteración significativa, sin embargo, los reactantes en fase aguda y el perfil hepático pueden estar normales, como puede haber una discreta elevación en el perfil hepático, en sí en las transaminasas y en la bilirrubina. La ecografía tiene una sensibilidad del 85%, una especificidad del 99%. Aquí en la ecografía de la imagen izquierda vemos imágenes hipercogénicas que tienen una sombra acústica. En general, estas son móviles hacia los lugares dependientes de la gravedad. Eh, un tip acá con respecto a la colelitiasis es que no hay cambios en la pared o alrededor de la vesícula, sino únicamente se evidencia la presencia de los cálculos. Por ejemplo, aquí en la imagen A de la izquierda vemos el cálculo en la vesícula y en la imagen B se evidencia el barro biliar. ¿Qué es el barro biliar? El barro biliar en sí es la acumulación de bilis espesa en la vesícula que con el tiempo se va a convertir en las piedritas. Igual pues en la imagen de la derecha. Siguiente, por favor. Vale. Tenemos la radiografía de abdomen. La radiografía abdominal es muy poco sensible, aproximadamente el 10% de todos los cálculos tienen la suficiente concentración de calcio para que sean visibles en la radiografía de abdomen. Por esto, la radiografía de abdomen no es de mucha ayuda diagnóstica en estas patologías. El TAC de abdomen tiene una sensibilidad baja del 55 al 80%.
pero este nos ayuda a descartar diagnósticos diferenciales en dolor abdominal, ¿vale? Y cabe recalcar también la endosonografía, que tiene una sensibilidad del 96 y una especificidad del 84%, que es una ayuda diagnóstica que nos guía cuando el cuadro clínico es inespecífico. Eh, con respecto al tratamiento, bueno, en el manejo sintomático, la guía de Tokio evidencia que el uso de AINES antiespasmódicos u opioides muestra una gran ayuda a la sintomatología, cabe recalcar. También se menciona el CEPRE. El CEPRE es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Es un procedimiento que ayuda al médico principalmente a ver los cálculos, tumores o cualquier área de la vesícula con alguna obstrucción, ¿vale? Y el tratamiento por el tratamiento electivo, perdón, por el equipo quirúrgico ya es la colicistectomía, que este video es el mismo que ya evidenciamos anteriormente. Así que siguiente, por favor. Las complicaciones, bueno, cabe recalcar que la mortalidad, la morbimortalidad aumenta debido a un diagnóstico y a un abordaje tardío. Podemos presentar colecistitis aguda, coledocolitiasis, colangitis, pancreatitis biliar, empiema y fístulas. Siguiente. Ok, ahora para hablar de la coledocololitiasis, que ya les había mencionado como ciertas cositas de esta, vamos a definirla que se refiere como la presencia de cálculos en el colédoco. Estos se pueden originar ya sea en la vesícula biliar o espontáneamente en el colédoco, como lo pueden evidenciar en la imagen. Entonces, ahora, ¿cuáles, no, sí, ¿cuáles son las principales diferencias? Tenemos que hablar de los cálculos. Mi compañero ya mencionó una serie de composiciones que tienen los cálculos que se presentan en la patología que les acabo de mencionar y yo les voy a mencionar unas diferencias con el de nosotros. Se puede ver mejor en esta imagen. Entonces, los cálculos de la coledocololitiasis están principalmente compuestos de calcio y fosfato. En la mayoría de casos de grasa, en específico de colesterol. Los cálculos que se forman dentro de las vías biliares son cálculos primarios del colédoco. Entonces, estos están compuestos principalmente por el bilirrubinato de calcio. Entonces, para que lo tengan presente, porque ese es diferencial del el tipo de cálculo. Se estima que en este tipo de patologías, la causa principal es la sedimentación de la bilirrubina no conjugada en forma de sales de calcio. Ahora sí, ya teniendo diferenciados los tipos de cálculos o las composiciones, vamos a hablar en que la incidencia suele aumentar con la edad y un factor de riesgo importante, más allá de las 5 Fs que ya les mencioné, es que si tiene antecedentes de colelitiasis, puede ser un factor determinante para desarrollar después coledocololitiasis, si no ha tenido tratamiento como en la colecistectomía laparoscópica. Los cálculos más comunes en la vía biliar se encuentran en un 8 a 16% de los pacientes con colelitiasis. Y el cuadro clínico, ya les mencioné, el dolor en forma de cólico que ya describí, y específicamente en este el dolor es tan fuerte que se puede asociar a náuseas o vómito. La ictericia La ictericia de este caso es muy específica, que puede ser fugaz subclínica y puede no evidenciarse si uno no hace un buen interrogatorio. Entonces, esta coluria se puede determinar básicamente de forma transitoria. Ahora, la fiebre es precedida de escalofríos y eso también es un factor diferencial en el cuadro clínico de este tipo de pacientes. Y ya con respecto a pacientes seniles o muy ancianos, la anorexia y la pérdida de peso son factores determinantes para enfocar el diagnóstico, ya que en ellos muchas veces no se presenta la fiebre, muchas veces no saben dónde les duele a los abuelitos, entonces tienen que indagar sobre los hábitos alimenticios y si ha tenido pérdida del apetito, que eso sí puede llegar a ser frecuente en este tipo de pacientes. Ahora, ya en caso de que sea una obstrucción total y continua del colédoco, se puede pues, evidenciar una bilirrubina elevada en suelo debido a la composición de los cálculos que ya les mencioné. Y de las complicaciones, pues al existir una obstrucción persistente y total en el conducto biliar común, puede darse colangitis. Pero a su vez, si se obstruye el conducto pancreático o el esfínter de Oddi o la ampolla de Vater, nos puede generar una pancreatitis. Listo, con respecto a la colangitis.
Entonces, ¿qué es la colangitis? La colangitis en sí es una infección, ya sea benigna o maligna, debido pues, a diversas causas, ya sea una obstrucción y demás. La principal causa de destrucción es la colitiasis en más del 50% de los pacientes, mencionada anteriormente por mi compañera. Del 6 al 10% de los pacientes hospitalizados por una litiasis biliar tendrán colangitis aguda, lo recalca pues la guía de Tokio, y tiene una morbimortalidad del 3 al 10%. Cabe recalcar también que la mortalidad aumenta con un diagnóstico de manejo tardío. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la fisiopatología, entonces, principalmente, ¿qué es lo que sucede? Hay una obstrucción en la luz de la vía biliar por el cálculo. Entonces, el esfínter de Oddi se abre cuando pasa pues la comida grasa, ¿sí? Los alimentos grasos, pero como este se encuentra tapado, no va a salir la bilis. Y al abrirse el conducto de Oddi, no sale la bilis, pero entran las bacterias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La bilis va a esterificarse y aparece el flujo retrógrado de la bilis, y esto hace que, bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Que haya una pérdida de las propiedades bactericidas. En sí, ¿qué pasa? Pues hay una colonización en la vesícula biliar que posterior va a ser hepática. De igual manera, se evidencia posibles estenosis, esclerosis de los conductos biliares, si no se trata. Eh, por ende, va a ser, perdón, una sepsis, y ya cuando viaja, que es la proliferación bacteriana ascendente, y cuando ya viaja por los vasos, que es la hematógena, va a tener el paciente una bacteremia, cursar con un shock séptico principalmente. Aquí en la imagen podemos ver los principales microorganismos que se mencionan, que pues, principalmente tenemos la E. coli, Klebsiella y Enterobacter y distintos enterococos. Siguiente, por favor. Las manifestaciones clínicas, bueno, aquí están principalmente la fiebre en un 90%. 2/3 de los pacientes cursan con ictericia, dolor en el hipocondrio derecho el 70% de los pacientes, una hipotensión marcada en el 30% y una alteración de la conciencia del 10 al 20%. Cabe recalcar que tanto la triada de Charcot como la pentada de Raynaud, ya lo mencionó mi compañera, sino un tip aquí es que la triada de Charcot se presenta del 50 al 75% de los pacientes, tiene una sensibilidad baja, pero su especificidad es alta, y cuando no tenemos un abordaje ni un tratamiento temprano, pasamos de la triada de Charcot a la pentada de Raynaud inmediatamente. Siguiente, por favor. Con respecto a los paraclínicos, bueno, ¿qué evidenciamos acá según la guía de Tokio? Se ve una elevación de los marcadores inflamatorios, la presencia de leucocitosis o leucopenia, la PCR elevada y el perfil hepático se evidencia el estado de hiperbilirubinemia y pues las pruebas hepáticas igual como el aspartato y la aminotransferasa también aumentada. Siguiente, por favor. Las ayudas diagnósticas para la colangitis. Entonces tenemos el ultrasonido, vemos la ecografía, que principalmente nos ayuda en los signos indirectos como lo es la dilatación de la vía biliar, diagnósticos de estenosis y obstrucciones biliares, dilatación del colédoco con una especificidad alta, una sensibilidad baja, y litiasis de la vía biliar con una especificidad del 100%. Un tip aquí también importante es que cuando mide más de 6 milímetros, el paciente tiene la vesícula, pero cuando tiene igual o mayor a 8 milímetros, el paciente ya es colicistectomizado. ¿Vale? Siguiente, por favor. Bueno, aquí que vemos en la imagen de la izquierda, la imagen A, vemos un cálculo, que es la piedrita que se ve ahí, eh, que se ve como un nódulo hipoicoico con la ligera sombra acústica en el conducto biliar común intrahepático, intrapancreático, perdón. Y en la imagen B podemos evidenciar que el conducto biliar a comparación de la se encuentra dilatado y este conducto se obstruye por el tumor en la cabeza del páncreas, que pues ahí sí, trata de verse claro. Siguiente, por favor. Bueno, la tomografía computarizada, podemos ver que depende de la cantidad de fosfato de calcio, carbonato de calcio en los cálculos para que pues esto se puedan visualizar. Tenemos la litiasis que tiene una sensibilidad del 25 al 90% y principalmente para ver la dilatación de la vía biliar. Aquí en la tomografía, en la imagen A, vemos que el coledoco se aprecian dos nódulos de alta densidad, que son pues, los que están señalando las flechas. Eh, Cabe recalcar también que esta tomografía es con contraste y otro tip aquí es que siempre hay que documentar la causa. Digamos, en este ejemplo es un cáncer biliar y pancreático y detectar las posibles complicaciones como podría ser un absceso hepático u trombosis portal.
Siguiente, por favor. Bueno, ahí, la colangioresonancia tiene una baja sensibilidad para la detección de cálculos menores a 6 milímetros. Esa se emplea principalmente cuando el diagnóstico es incierto por la ecografía o la tomografía. Y tenemos también el uso de la CPREM, CPRM, que es aquella que delinea la vía biliar sin el uso de contrastes, cuando no es, la tomografía no puede realizarse en un paciente que pues tenga algún tipo de contraindicación a los contrastes. Su detección es benigna o maligna en el 98%. Siguiente, por favor. El diagnóstico. Bueno, según la guía de Tokio, para colangitis, entonces, principalmente el estadio A se basa en los signos inflamatorios con presencia de escalofríos y en los laboratorios de respuesta inflamatoria. En el estadio B podemos ver la presencia de la colestasis, dado por principalmente la hiperbilirrubinemia o alteraciones en las pruebas hepáticas. Y en el estadio C, por detección de las imágenes, la presencia pues, de la dilatación biliar o etiología según la imagen. Siguiente, por favor. Con respecto a los criterios de severidad en colangitis, según la guía de Tokio, entonces también se divide en 3 grados, como lo mencionó mi compañera anteriormente, sino que aquí el grado 2 se evidencia una alteración pues con posibles complicaciones en la presencia de leucocitosis, fiebre, pacientes mayores de 75 años y estados de hiperbilirrubinemia marcada o inclusive hipoalbuminemia. Eh, de resto, el estadio del grado 3 y el grado 1 son los mismos, ¿vale? Siguiente, por favor. El manejo principalmente se basa en el soporte antibiótico y el CEPRE, que pues ya lo mencioné anteriormente, y ya el abordaje quirúrgico es el drenaje de la vía biliar, que pues es el video. Si lo puedes poner, por favor. Por consiguiente, bueno, las recomendaciones antimicrobianas para las infecciones biliares según la guía de Tokio. Entonces se abordan 3 grados principalmente para la colangitis y la colecistitis. ¿A qué voy con esto? Igual la tabla pues va a quedar para el grupo y demás. Según la clasificación se hace el esquema para el cubrimiento de bacilos gram negativos como anaerobios y dependiendo del riesgo para gérmenes multiresistentes. Siguiente, por favor. Las recomendaciones es que dependiendo de la severidad definimos el tiempo del tratamiento de antibiótico, que pues normalmente va de 4 a 7 días. A no ser de que el paciente ya curse con una bacteriemia por cocos gram positivos, se recomienda el uso del tratamiento de antibióticos hasta 2 semanas. Siguiente, por favor. Vale, y el manejo, que es muy parecido también al que la compañera mencionó anteriormente, la derivación de la vía biliar se basa en la gravedad del paciente. Entonces tenemos 3 grados. El primero que es el leve, el segundo que es el moderado y el 3 que es el severo. El primero en sí se basa del soporte de antibiótico en 72 horas. Entonces, si el paciente a las 72 horas debe ir mejorando. Si el paciente en el transcurso de las 72 horas no mejora, debe de hacerse un drenaje biliar, ya sea de manera endoscópica, percutánea o a cirugía abierta, ¿vale? En el grado 2, que es el moderado, debe hacerse el drenaje temprano en menos de 24 horas. Y en el grado 3, que es el grado severo, debe hacerse lo más pronto posible el drenaje de la vía biliar, ya sea pues de manera endoscópica, percutánea o a cirugía abierta, que pues todo esto lo define el grupo quirúrgico, ¿vale?
Y un tip para finalizar es que el drenaje del árbol biliar obstruido es uno de los pilares más importantes para la colangitis aguda, ¿vale? Siguiente. Bueno, chicos, ese es un resumen que encontramos que es bastante conciso y les puede ayudar como a ubicarse. Igual estas diapositivas quedan para ustedes y en el resumen que se les va a enviar está este cuadro muchísimo más grande, pero la idea es que tengan este tipo de resúmenes para que les ayude a ubicarse en el tiempo y en todo el tema. Y pues eso sería todo por la charla de hoy. Las referencias están por si quieren profundizar más dentro del tema,